otros departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra también en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope en Twitter y también la opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados para que usted participe, 2263-0023, 2264-9179, estarán apareciendo en pantalla después para que ustedes tomen nota. Esto será después del primer segmento de conexiones. Antes de presentar a nuestros invitados, les muestro rápidamente lo que hay en la portada de los principales medios de comunicación en nuestro país. Vamos a ver si lo podemos tener en el full pantalla. Vamos a ver si es posible con los compañeros de producción. Ahí está, lo tenemos ahora. La prensa gráfica titula: partidos presionan por escrutinio final. La declaratoria en firme será hasta después de la vacación. La foto destacada: la situación lamentable, murió camino al hospital. Dice que exigen al Tribunal Supremo Electoral que defina el diputado por el departamento de San Vicente. Esto se lo está disputando el partido Arena en coalición con el PCN, con el partido Gana. Es decir, la coalición Arena, PCN con Gana se están disputando ese diputado, y depende de esa acta que usted ve en la parte superior, que solo están las actas, pero no está la Junta Receptora de Votos, es decir, no está el paquete electoral que debió estar en manos del Tribunal Supremo Electoral tras concluir el comicio del 4 de marzo pasado. El tribunal que admite demanda penal y civil contra Nayib Bukele dice que el 4 de abril deberá presentarse en los tribunales de Santa Tecla para ser notificado del proceso penal y civil por la demanda que interpuso en su contra el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Ortiz dice que no competirá por la candidatura presidencial del FMLN, esto lo confirmó el día de ayer. Ha dicho que se dedicará de lleno a sus funciones como secretario técnico y que el partido tiene que hacer cambios. Algunos suponen que Ortiz ha tomado esta decisión porque también intenta tener más incidencia al interior del partido y ahorrarse también la participación, sobre todo el futuro incierto de una participación electoral en 2018, considerando el resultado de los comicios del 4 de marzo. Y ahí tiene usted los dimes, los diretes. Carlos Cáceres, que dice que el presidente lo ha nombrado embajador en México y el canciller lo ha honrado por ratificarlo en eso, pero el canciller ha dicho de que no se atrevería a dar por sentado un destino en particular. Claro, Carlos Cáceres también ha dicho que prácticamente iba a ser un buen descanso irse para México, entonces todo esto le ha ocasionado una cantidad de señalamientos y ahora parece que es incierto a raíz de ese planteamiento que hizo Carlos Cáceres. El gobierno de nueva fase por beneficios o beneficiarios del TPS. El lunes terminaron las reinscripciones, pero continuarán las gestiones para buscar una salida permanente. Diario El Mundo dice: Óscar Ortiz descarta ser candidato presidencial. En las notas interiores de Diario El Mundo dice: la jueza de extinción que busca resolver el caso civil de diputado, el caso de Cardoso, el diputado del PCN, y también inicia la audiencia por enriquecimiento ilícito contra ex juez. En la parte inferior lo que tiene usted es que el juzgado noveno de instrucción dice: están pidiendo que la Chelona vaya a juicio por malversación de fondos. El diario de hoy: el juez del caso Tregua está en la mira de la fiscalía. Dice el juez del caso Tregua trató de justificar a acusados. Si esto está en desarrollo también. Esta es la caricatura de Rus, tiene que ver justamente con la pretensión del exministro Carlos Cáceres de irse como embajador a México. Es una situación que lo dijimos antes, también el canciller de la República lo ha dejado en entredicho. Estas son como algunas propuestas que hizo ahora Gerson Martínez, que ha presentado a Sánchez Serén en materia económica. Ha presentado una propuesta prácticamente de 10 puntos, 11 puntos más bien, que pasa por revisión de diferentes temas: la inmediata revisión de los subsidios, el estudio y reducción de impuestos, la mejora de servicios y participación, transparencia, anticorrupción y la defensa de la población consumidora. Pero hay un pliego de peticiones que suenan mucho a lo que ofrecieron antes de 2009, desde que llegara Mauricio Funes. Parece que son algunas propuestas sacadas de aquel momento también y que nunca se ejecutaron. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. Milton, buenas tardes, bienvenidos, un gusto que nos acompañen. Gracias, William, un placer acompañarlos y dar nuestra opinión, principalmente en el tema. Perfecto, también está con nosotros el doctor Carlos Ramos, del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación, Willy. Bueno, perfecto. Recuerdo a ustedes, después de este segmento tendremos habilitados dos números de teléfono: 2263-0023, 2264-9179. Los tiene ahora en pantalla, vamos a mantenerlos por ahí en algún momento para que tomen nota y después de que concluyamos el primer segmento ustedes pueden participar.
Pues bien, para iniciar, es inevitable que entremos hablando del tema electoral por la consecuencia que esto tuvo en términos de la derrota que sufrió el FMLN y luego las declaraciones. Hay una declaración muy fuerte que ustedes la conocen sin duda alguna y tiene que ver con lo que dijo José Luis Merino en una reunión con militantes en una calle allá en Mexicanos, y donde prácticamente fustigó y recriminó y más bien atribuyó el tema de la escasez de medicamentos, las dificultades en el tema de la salud a algunos empleados del sistema público, y hizo referencia más bien al dependiente, por ejemplo. Me gustaría, Milton, conocer un poco la impresión de cómo se ve desde el Colegio Médico esa situación, y después escucho tu opinión, Carlos. Bueno, nosotros esta semana, en conferencia de prensa, hicimos un llamado a las personas que están en el Ejecutivo, que ostentan cargos de alto nivel. Él está nombrado como viceministro. Lo que esperamos de ellos es respeto. Lo que esperamos de estas personas es preparación adecuada para ejercer las funciones que necesita el país. Y desgraciadamente lo que vemos son personas que con palabras soeces atacan a un sector que nada tiene que ver con la toma de decisiones, que es lo que principalmente la ciudadanía los castigó en las recién pasadas elecciones. Lamentable que estas personas en su frustración quieran buscar culpables afuera de su partido político y no en las personas que están dirigiendo el país, que son los que evidentemente han cometido errores garrafales, y que eso ha conllevado a que las personas tengan un desencanto tanto con el sector político como principalmente con el gobierno, con el partido de gobierno en este momento. Pues nosotros reiteramos el llamado a eso, a que se comporten en base al cargo que ostentan. O sea, que nosotros esperamos que alguien que tiene un cargo de alto nivel, además de que tenga la preparación para ejercer este cargo, se comporte con el debido respeto hacia los subalternos. Sí. Y no solo lo ha dicho él, hemos escuchado de una diputada electa atacando a los médicos de los hospitales, que dicen que recetamos lo que sabemos que no hay. Y quizás recordarles a esta gente, porque es evidente que no tienen una preparación académica, recordarles que los médicos nos basamos en principios éticos para ejercer nuestra profesión y que nosotros nos debemos a nuestros pacientes, y a nuestros pacientes les tenemos que recomendar lo que ellos necesitan, no lo que ellos, no lo que las autoridades dicen que tenemos que dar. Es decir, no es tan fácil sujetarse entonces, este es el cuadro básico que tenemos de medicamento y por lo tanto solo eso se va a recetar. Que estuviera completo el cuadro básico, sí. Pero el problema es que ni siquiera el cuadro básico está completo. Y ahí hay patologías que lógicamente para tratarlas no tienen medicamento en el cuadro básico, y el médico no se puede limitar a recetar solo lo que está escrito allí, porque uno se debe al paciente, y eso es lo que las personas con poco conocimiento no entienden. Ahora nos ha sorprendido desde el día de ayer que movimientos aliados del partido de gobierno ahora sí aceptan que es verdad lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace muchos años, del desabastecimiento de medicamentos, de insumos. Bueno, ellos ahora están culpando al viceministro de Salud, Robles Ticas, que él es el culpable, cuando es evidente, pues si hay un ministro y abajo de él está un viceministro, lógicamente no va a ser solo culpa de él. Nosotros sí pedimos que esos cambios incluyeran las personas del Ministerio de Salud. Ese es un llamado que se lo reiteramos al presidente de la República. Y ya vamos a entrar más en detalle sobre este tema justamente que abordaste, porque quien hizo esas declaraciones fue Margarita Posada, ¿no? Y hubo una concentración por ahí, entonces fue que exigieron la renuncia de Robles Ticas, del viceministro. Carlos, quisiera saber, a ver, usted estás en el hospital de Sacamil, ¿no? Sí, así es. Entonces, quisiera saber, después de porque la declaración que dio José Luis Merino, claro, no es cualquier funcionario, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene un peso de la cúpula del FMLN y a nivel de gobierno, bueno, es el viceministro de Inversiones también, Cancillería. Entonces, ¿qué tipo de incidencia puede tener esa declaración, o la ha tenido, o qué ha pasado, o sea, al final en términos laborales?
La verdad es que estas declaraciones han sido desafortunadas. Como dice Milton, en la frustración y en el afán de buscar un responsable, se han puesto a señalar a personas que realmente no tienen nada que ver con este fracaso que han tenido en las urnas. Se refirió a los dependientes de farmacia y dijo que estos dependientes le negaban la medicina a los pacientes, cuando en el hospital el personal y los pacientes sabemos que el desabastecimiento es la causa de que los pacientes se vayan a su casa con las recetas en las manos. Ahora, de repente uno puede decir, bueno, pero un dependiente tiene el dependiente de la farmacia me refiero, ¿no? Tiene tanta facultad o poder como para decirle a este paciente le doy, a este no, y hacer algún movimiento que intente, digamos, boicotear, por decirlo así, el trabajo de las autoridades. No lo tiene. Y también desde ahí, es que en estas declaraciones se pueden inferir muchas cosas. Sí. Porque, por ejemplo, José Luis Merino dice que viene una señora de lejos, de lejísimos, y pasa la consulta y se le da la receta, y entonces cuando llega a la farmacia el dependiente se la niega. Entonces, desde ahí vemos nosotros que implícitamente están aceptando el fracaso del sistema de ECOS. Porque los ECOS que introdujeron en el gobierno de Mauricio Funes, la idea de los ECOS o el espíritu principal de los ECOS era resolverle al paciente su problema de salud lo más cerca de su domicilio posible. Y por eso hay ECOS familiares y ECOS especializados. Porque si no se le resuelve en el domicilio, se le resuelve en el primer nivel que está inmediato, accesible al paciente. Entonces, si José Luis Merino sabe de casos que han venido desde lejísimos a pasar consulta, es porque los ECOS no sirven, en primer lugar. Y luego, cuando dice que hay un dependiente de farmacia que le niega los medicamentos a toda la gente o a la mayoría de la gente, eso también implica que ellos desconocen cómo funcionan las farmacias de los hospitales. Porque en el hospital hay una ventanilla en donde se reciben las recetas, esta receta, uno de los dependientes se la pasa a otro la surte y hay otro más que lo entrega. O sea que todo el personal de farmacia tendría que estar de acuerdo en negarle la medicina al paciente, sí, cosa que resulta pues difícil de creer. Aparte de que si ellos, siendo el gobierno o siendo las autoridades de salud, los directores y subdirectores de hospitales, al detectar a un trabajador que no está cumpliendo con sus funciones o que está obstaculizando las funciones, pues lo más fácil es retirarlo, pues abrirle el expediente, ponerle notas y destituirlo, si por menos han querido echar a personas de los hospitales. Sí. Ahora, en las mismas palabras de él, que dijo que hasta la misma gente lo puede hacer a pedradas, si ellos quieren. Pues. Entonces, resulta inverosímil que en 9 años de gobierno no hayan podido detectar ese tipo de problemas y que no hayan podido corregirlos. O sea, eso habla también de que, si fuera cierto, de la incapacidad que tienen para gobernar. Ahora bien, en el caso de Sacamil, tú subiste esta semana algunos mensajes, ¿no? Sí. De la falta de insumos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En el caso de la cirugía, por ejemplo. En el caso de sala de operaciones específicamente, hay escasez marcada de insumos. Medicamentos probablemente ahorita no hay tanto problema porque recién entran las compras del año. Entonces ahorita farmacia en cuanto a medicamentos está bastante bien abastecida. Y llama la atención que cuando mejor abastecido está es en el momento en el que Margarita Posada sale denunciando el desabastecimiento, que nosotros hemos venido denunciando sistemáticamente desde hace muchísimos años. Pero sí, en cuanto a insumos, hay una dificultad grave, al menos en sala de operaciones, porque hacen falta catéteres, hacen falta hojas de bisturí, hacen falta mascarillas, guantes estériles, y para cierre de cavidades solamente hay nylon 2 ceros, 3 ceros y PDS de calibre 2 ceros y 3 ceros, que es una sutura que es inadecuada para cierre de cavidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay las suturas que deberían haber? Los pacientes que por emergencia se tienen que operar, se les está haciendo el cierre de la pared con suturas que no son del calibre necesario. Entonces, si estas suturas llegan a fallar y lo hacen en un momento posoperatorio inmediato,
el paciente se va a eviscerar, que es una complicación grave. Y si estas suturas, por gracia o milagro, logran llegar a un posoperatorio subagudo o ya en forma crónica, y llegan a fallar, entonces se va a hacer una hernia, que también es una complicación, tal vez no tan grave, pero sí es una complicación no deseable. Y de la que, si el paciente se queja, el responsable señalado va a ser el médico, nunca va a ser ni el ministerio ni la dirección del hospital por no proveer los materiales necesarios. Ahora, pero ustedes sí lo han hecho, bueno, lo han hecho público justamente por eso. Justamente por eso. Es nuestro deber denunciar todas las falencias para que la gente también sepa pues cuál es el estado verdadero de los hospitales y de alguna manera también para que se comprenda que si los pacientes están siendo tratados o están siendo sacados adelante en sus enfermedades, es realmente por el esfuerzo y por el sacrificio del personal que está trabajando con lo que tiene a la mano y tratando de resolver las cosas con lo que hay, ¿verdad? Y no con lo que debiera ser. Perfecto. Milton, de inmediato entonces, ¿qué es lo que debería de hacerse? Digo, un poco frente a los señalamientos que han habido, ¿no? de estos funcionarios y el cuestionamiento hacia el trabajo que está desarrollando, porque al final de cuentas se ha puesto en el primer plano prácticamente como el responsable al trabajador, no directamente de la salud. Entonces, ¿cómo salvar esa situación o qué es lo que se puede hacer en adelante? Bueno, el profesional de la salud, tradicionalmente en nuestro país hemos estado acostumbrados a trabajar con limitantes, o sea, eso no es algo que ha sucedido con este gobierno. El problema es que se intenta ocultar esa realidad que tenemos. Para el médico, para el enfermero o la enfermera, para el resto de trabajadores de salud, lo repetimos muchas veces. Nosotros no nos podemos hacer responsables de las carencias que existen en nuestro sistema, porque esto puede conllevar a malos resultados en la evolución del paciente. Y el paciente generalmente, cuando tiene un mal resultado, al que responsabiliza es al médico, es a la enfermera, y nosotros no podemos asumir esa responsabilidad. Nuestra obligación es denunciarlo principalmente. Algunas veces que nos toca improvisar y hacer procedimientos sin los insumos adecuados, sin los medicamentos adecuados, pues se los tenemos que decir al paciente, porque no tenemos por qué correr con esa responsabilidad. El mensaje desde la representación del gremio médico hacia el presidente, hacia las autoridades, sería que lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad que existe en nuestro país. O sea, tenemos un sistema deficiente, tenemos un sistema donde no se ha usado adecuadamente los recursos financieros, donde muchas veces se ha gastado dinero con el único interés de inaugurar obras para una campaña electoral, y al final el mismo pueblo que vive la realidad de llegar a un sistema que no le resuelve sus problemas, se los cobró en las elecciones recién pasadas, porque por mucha propaganda que han hecho que la reforma de salud avanza, la población sabe que eso es mentira. Alguien llega a un hospital público referido por una cirugía electiva y lo menos que se tarda son 10 meses a un año para poder ser operado, y operado en estas condiciones, con estas deficiencias, con el riesgo a que después por una complicación necesite una reoperación a corto plazo o a mediano plazo. Entonces, o si el paciente va a tener la capacidad de soportar hasta dentro de los 8 o 10 meses que sí, por eso llegan complicados. Y esto, digamos, desde el área quirúrgica. En el área médica, el gran problema que tenemos es que como ellos dicen, estamos abastecidos con medicamentos para la presión arterial, pero la mayoría de pacientes tienen variables causas de la hipertensión, digamos, para poner un ejemplo. Entonces, no es el mismo medicamento el que les resuelve o el que les controla la presión a todos los pacientes. Las autoridades venden que están abastecidos con antihipertensivos porque tienen una clase de antihipertensivos. Pero hay pacientes que ese medicamento no le funciona. Entonces,
llegan con complicaciones, y complicaciones graves, porque a estas personas se les sube la presión, les puede dar accidentes cerebrales, un derrame cerebral como lo conoce la gente, les puede dar infartos, les puede dañar sus riñones, y después llegan complicados a los hospitales a gastar más recursos de lo que se podrían prevenir no gastarlo. Bien, nos quedamos en el punto. Tengo que hacer en este momento la primera pausa comercial. Después tendremos habilitados 2 números de teléfono, estarán apareciendo en pantalla. Los tiene ahora ahí, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, también Carlos Ramos, sindicato de médicos del Hospital Sacamil. A ver, nos quedamos un poco planteando el análisis sobre incluso de la jerarquía, ¿no? En algún momento Milton creo que lo señaló cuando decía, bueno, hay un señalamiento que hizo Margarita Posada, ¿no? Alrededor de, primero, tú lo dijiste también, Carlos, el reconocimiento de que hay desabastecimiento, pero también el hecho de que se ha estado pidiendo la destitución del viceministro y no del ministro, o sea, no de la ministra. Es decir, en términos de responsabilidades, el titular principal, el ministro, es el que asume o da las directrices hacia abajo, ¿no? Pero en esencia, Milton, ¿qué es esto? O sea, al final es entonces, finalmente es el reconocimiento, la admisión de todos los señalamientos que insistentemente ustedes han hecho. Bueno, desconocemos si el mismo descalabro electoral del FMLN ha hecho que existan pugnas internas, porque la impresión es esa, porque estos personeros que ahora dicen que sí es cierto lo que nosotros hemos denunciado constantemente del desabastecimiento, ahora lo aceptan y generan un culpable. Entonces, desconocemos y no nos gustaría, digamos, seguir hablando de ellos, porque probablemente sea que existen pugnas internas para ver cómo van a quedar dentro del partido. Lo que nosotros le podríamos decir que la responsabilidad viene desde la cabeza, que es la ministra. Nosotros hemos denunciado a través del tiempo de la incapacidad administrativa que ha demostrado en su gestión, tanto de viceministra en el gobierno anterior como en el actual. Por eso, pensando de que el gobierno iba a hacer un análisis claro de lo que le había pasado a su partido en las elecciones, que los ministerios que tienen que ver con los temas sociales iban a sufrir esos cambios. Y lo que hemos visto son cambios cosméticos en algunas instancias del Estado que tienen que relación con el tema económico, y dejaron de lado los temas sociales, que son los que más le duelen a la población, porque las personas que llegan a solicitar ayuda en el sistema público de salud no tienen capacidad, no tienen otra opción, sí, y desgraciadamente les toca sufrirse, esperarse, complicarse y algunas veces fallecer esperando que le resuelvan sus problemas de salud. Nosotros reiteramos ese llamado al presidente de la República, que evalúe estos ministerios, que evalúe la dirección del Seguro Social con sus subdirectores, que evalúe la dirección del FOSalud, porque es evidente de que no se tiene ni la capacidad administrativa ni la capacidad de priorizar cuál es lo que le puede dar solución ya. O sea, una cosa es que se pueda tener los recursos y otra es la capacidad de administración. Sí. Pero digamos, si tenemos deficiencia en los recursos y hay una deficiente administración, entonces es como una fórmula perfecta de desastre. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que habíamos visto? De venir de un presupuesto de 325 millones de dólares en la época de Arena, a un presupuesto de 600 millones de dólares en la época actual, un poquito más. Y el duplicado. Duplicado prácticamente. Sí. Y no hemos visto un resultado muy diferente a lo que se tenía antes. Es evidente la incapacidad, es evidente que mucho de ese recurso que se gasta se va
en el pago de remuneraciones, y muchas de estas remuneraciones es un clientelismo político el que se está pagando con recursos que deberían de ser invertidos tanto en la prevención como en la solución de enfermedades que adolece la población salvadoreña. Es claro que el gobierno, ahora que se tiene la oportunidad de hacer denuncias a través de redes sociales, hemos evidenciado cómo la familia de casi todos los funcionarios de alto nivel tienen trabajos en instancias del Estado, cómo a sus activistas los contratan, y eso le ha pasado también al sector salud. Y que gente que no tiene la preparación ni la idoneidad para los cargos, pero entran sin experiencia, con sueldos de 3,000, 4,000, 5,000 o más dólares mensuales. Entonces, lo que dijo Milton es que si hay recursos y se están malgastando, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud en específico, con ese programa de los ECOS, que muchas veces hemos solicitado la información a través del Instituto de Información, de Acceso a la Información Pública, de cuánto es el presupuesto de estos ECOS, y nos han negado esa información en repetidas oportunidades. Entonces nosotros vemos de que se está tirando el dinero en un agujero sin fondo y del cual no se ven resultados. Otro punto de comparación es, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, porque a todos los empleados públicos nos descuentan Seguro Social. El Seguro Social tiene recursos, o sea, tiene... en comparación al Ministerio de Salud, el Seguro Social es multimillonario. Y aún dentro del Seguro Social, los pacientes viven las mismas calamidades que las del Ministerio. Largos tiempos de espera, desabastecimiento de medicamentos y de insumos, aunque hay algunos casos, digamos, excepcionales en donde el seguro sale digamos, de lo que se espera y cumple más de lo que se espera, pero el grueso de la población sufre de casi las mismas cosas que que los pacientes del Ministerio de Salud. Ahora, ¿y cuál sería, si se intentara hacer una aproximación o un balance de 9 años de gestión, incluyendo la administración Funes con la de Sánchez Serén, cómo se puede evaluar entonces? Milton decía, bueno, se ha duplicado el presupuesto, pero entonces, ¿cuál es la parte neurálgica en la cual verías, Carlos, la falencia, digamos? Porque si se tiene más presupuesto, ¿qué es lo que está pasando entonces? Al menos en el tema de medicamentos y de insumos, yo puedo decirte, William, que el fallo está en que cuando se asumió el Ministerio de Salud por las autoridades presentes, porque ellos con el cambio de gobierno se quisieron desligar y decir que estaban empezando ellos frescos, y ellos han sido siempre, pues, con la diferencia de la doctora Rodríguez, son los mismos los que han estado manejando el ministerio todos estos 9 años. Cuando ellos asumieron este ministerio, quitaron a toda la gente técnica. Existía una unidad técnica de adquisiciones y ellos quitaron a todos los químicos y farmacéuticos, a la gente que sabía de administración, y pusieron a gente que no tenía ni la experiencia ni el conocimiento. Y según lo que yo sé, es que alguien que digitaba para el personal técnico es el que más o menos estuvo dando luces de cómo funcionaban las cosas, y sobre la marcha han ido aprendiendo. Pero después de 9 años todavía seguimos teniendo el problema de que no se adjudican las licitaciones a tiempo, no se hacen las compras en el momento que se tienen que hacer, y el medicamento no entra en el momento que tiene que entrar. Entonces, y tampoco entra en las cantidades que sean suficientes, porque muchas veces nos dicen, no sé, que ahorita estamos abastecidos, pero eso dura 2 semanas y se termina, y tardan 9 meses en volverse a comprar. Entonces, realmente es un tema de administración y de conocimiento, porque recursos han tenido. ¿El promedio de desabastecimiento en este momento en el hospital Sacamil de cuánto puede ser? O si lo promediamos a nivel general en los hospitales públicos, ¿a cuánto puede estar? ¿Qué porcentaje? De desabastecimiento, en teoría, es como 50-60%. Lo que pasa, William, que esto es algo importante. Nosotros podríamos hablar
del Hospital San Camilo, que Carlos y yo ahí trabajamos, claro, y vivimos el día a día. Sabemos por información que recibimos de colegas en otros hospitales, en unidades de salud, que en algunos casi no tienen nada, pero las autoridades del Ministerio de Salud, el tema de almacenamiento de medicamentos, abastecimiento, es un tema que lo han declarado en base a la ley de acceso a información como con restringido, con reserva. Entonces dependemos de lo que ellos digan. Yo eso les preguntaría a la población, y ustedes confían de que lo que ellos dicen es cierto. La mayoría de gente llega y de 3, 4 recetas que necesitan, tal vez les dan 1 o 2. La mayoría se va con un papel y a ver si le da la capacidad en el grupo familiar como para poderla comprar. Es que una cosa es la declaración y otra es la realidad que vive el paciente, ¿no? Cuando va a la farmacia. Yo tengo fotografías de las repisas de la farmacia del hospital de Zacatecoluca, en donde está prácticamente vacío. O sea, hay unas 2 cajitas y todo lo demás son las repisas en blanco. Y lo que sucede, por ejemplo, en el Hospital Rosales. En el Hospital Rosales empiezan a repartir números a las 4, a las 5 de la mañana, del 1 al 100. Y cuando se terminaron los números, se terminó la atención. Y toda la gente que se quedó sin número tiene que regresar al día siguiente. Entonces hay gente que tiene madrugar para poder tiene sus recetas, tiene sus recetas esperando un turno para poder llegar a la farmacia. Entonces hay gente que se tarda 2, 3, 5, 7 días en lograr un turno para llegar a la farmacia, y al finalmente llegar a la farmacia le dicen, no, mire, de esto no hay. Entonces es realmente duro pues para la gente. Entonces, por más propaganda o por más vallas o por más cuñas en la radio y canciones bonitas que el gobierno ponga, la gente lo que vive es completamente diferente. Y eso es lo que se ha visto ahora en los resultados de las elecciones. Porque no es que Arena haya salido en caballo blanco. Lo que pasa es que 300 y pico de mil personas que habían votado por el FMLN, en su desencanto, ya no salieron a votar por ellos. Producto de todas esas cosas, que no son resultado del dependiente de la farmacia, son el resultado de que ellos no pueden o no pudieron en este tiempo cumplir con todo lo que prometieron. Carlos Cáceres, hoy que está abandonando el cargo de ministro de Hacienda, bueno, lo están renunciando, y utilizó una frase, ¿no?, diciéndole al ministro entrante, bueno, usted va a hacer en 10, 9 meses lo que nosotros no pudimos hacer en 9 años. O sea, esa fue la bienvenida que le dio, ¿no?, en Hacienda. Una sentencia terrible. Pero uno piensa, en el caso de la salud, en lo que queda de la gestión de este gobierno, ¿qué tanto es lo que se puede hacer? Bueno, lo que nos tocaría a los representantes del gremio sería primero exigir y ver cómo se puede priorizar con las personas que ya están sufriendo una enfermedad tanto terminal como crónica, y ver cómo podemos reparar temporalmente esto, y esperar que si existe una alternancia en el gobierno, los futuros que lleguen al Ejecutivo pues escuchen la voz de nosotros, que somos los que día a día nos enfrentamos a esta problemática. Yo te quiero decir, William, por ejemplo, la reforma hay que evaluarla, porque probablemente algunas cosas buenas le podemos encontrar. El sistema de los ECOS es un sistema mal ejecutado. Es un programa de atención primaria que ellos lo quisieron vender como que era la panacea, pero la atención primaria realmente el enfoque es a la prevención. Eso es lo que se refería, Carlos, del ejemplo que ponía José Luis Merino, y que al final lo que denotaba entonces era que no funcionaba, porque se supone que los ECOS era para evitar la sobrecarga de los hospitales, pero o casos que pudieran resolverse en la comunidad, ¿no? Hasta en eso están equivocados, porque un programa de atención primaria, su objetivo principal es la prevención, y ellos lo están vendiendo con una visión curativa, porque mandan un ECO, un equipo comunitario especializado, con especialistas que no llevan medicamentos, que no llevan capacidad de resolver en el campo los problemas que tiene la población, y tienen que ser referidos al mismo sistema que ya existía. Y desgraciadamente el sistema que ya existía no tiene capacidad resolutiva en muchas partes del interior del país, y al final terminan centralizando los problemas.
bueno, escuchamos al actual alcalde de San Salvador, que en un departamento como Chalatenango llegó a ofrecerles un hospital especializado. Les dijo que les iba a construir un hospital Rosales allá, evidenciando que desconoce completamente cómo se desarrollan los sistemas de salud en los países desarrollados. O sea, no puede ir a hacer un hospital especializado para un departamento, porque no le van a alcanzar los recursos. Vemos las carencias que sufre el hospital Rosales. Entonces, desgraciadamente, vemos a políticos sin capacidad, sin conocimiento y sin la asesoría adecuada, porque por lo menos deberían de preguntarle a la gente que sabe de cómo se desarrollan los sistemas de salud, qué es lo que pueden ofrecer, porque si va a ofrecer un hospital Rosales a cada departamento, tendría que hacer un presupuesto de un 10-15% del PIB para que le alcanzara el dinero. Y lógicamente en un país como el nuestro eso no le va a alcanzar. Como el 3,5 estamos. Y también el Hospital Rosales, por ejemplo, que es el único centro de tercer nivel, la cirugía que más frecuentemente hacen son apendicectomías, que son cirugías de segundo nivel. Entonces, el sistema está funcionando mal y lo han mantenido funcionando igual. Entonces, esta inversión en los ecos realmente, como dije anteriormente, creo yo que ha sido dinero tirado en un hoyo sin fondo, porque no ha resuelto nada y ha saturado los hospitales que estaban, porque para el caso específico en Sacamil, por ejemplo, nosotros éramos un hospital comunitario. Claro. Y nos convirtieron en hospital departamental. Entonces nos han hecho atender a 6 veces la población para la que el hospital estaba diseñado. Entonces ellos mismos hicieron que los hospitales colapsaran. Y es lógico, pues, si alrededor de una mesa de comedor habemos 4 y de repente habemos 20, la comida no va a alcanzar, pues. Entonces, como dijo Milton, han hecho, digamos, proyectos sin tener una asesoría técnica que los acompañara. Y se puede ver alrededor de esto 2 cosas. Una es la capacidad de ejecución o cómo se ejecutan los proyectos, pero la otra es la parte de financiamiento, ¿no? Porque creo que lo hemos platicado antes con ustedes también, el tema de financiamiento de la reforma integral de la salud, es que llegó un momento en que al final se estaba financiando estrictamente con préstamos. Y eso siempre tiene un tope, es decir... Recordamos, por ejemplo, el famoso préstamo de los 900 millones o 700 millones, pero era una barbaridad de dinero que todos los directores y subdirectores del hospital se fueron a parar enfrente de la asamblea para exigir que lo aprobaran. Y lo aprobaron, y después de un año, creo, según informes que tuve la oportunidad de revisar, no habían ejecutado ni siquiera el 30% de ese préstamo. Y todo lo demás del dinero que se hizo, o sea, se perdió o se fue para otra parte. Porque, por ejemplo, el presupuesto de Fosalud, que es del impuesto a los cigarrillos, al licor, y que debería estar siendo ocupado para atención en salud, o que más bien fue diseñado para ampliar las coberturas en unidades de salud en horarios en los que no habían atenciones. Pero de todo ese dinero que se recauda, a salud solamente va el 34 o el 36% de ese dinero, y el resto no se sabe qué se hace. O sea, pero esto entonces es parecido a lo que ocurrió con el impuesto a la telefonía. Sí, que era para seguridad, y de repente hicieron la piñata y lo repartieron por todos lados, y un pequeño porcentaje destinado para lo que fue hecho. Entonces, nuevamente volvemos al tema de que es una mala administración. Porque si las cosas se administraran eficientemente o si se destinaran para lo que fueron creados, entonces probablemente no estaríamos en la situación caótica en la que estamos actualmente, y que hemos venido denunciando. Un ejemplo, y nosotros siempre lo hemos denunciado, para los periodos electorales tienden a hacer inversiones, a inaugurar, y son necesidades que tiene la población, pero que el objetivo principal es inaugurarlo en las elecciones y que sirva de propaganda. Lo denunciamos hace la última entrevista que estuvimos contigo. En diciembre inauguraron el centro de radioterapia cerca del Hospital Nacional Sacamil. Una necesidad que tiene la población que sufre cáncer. Y ahí está, lo inauguraron en diciembre y todavía ahorita no está funcionando. Nadie sabe cuándo va a funcionar
o si va a funcionar. Probablemente lo vuelvan a inaugurar para las elecciones presidenciales. Entonces, desde el punto de vista como médicos, desde el punto de vista como ciudadanos, exigimos que el tema de salud ya no sea tocado como un tema que tenga que ver con las elecciones. Nosotros, desde las elecciones presidenciales pasadas, que yo tuve el honor también de ser presidente del Colegio Médico, intentamos hacer una propuesta que se llamaba Pacto Nacional por la Salud, con el objetivo de que se haga un plan a largo plazo y que no tenga que ver con unas elecciones, porque desgraciadamente los políticos lo utilizan y la salud del pueblo no puede ser una mercancía electoral. Periodo prácticamente está acabando, ¿no? Esta administración. Entonces, ¿qué es lo que viene entonces? Vamos a una pausa. Plantear la inquietud entonces, Milton y Carlos, alrededor de bueno, ¿qué puede pasar en estos 9-10 meses que restan a esta administración y luego lo que viene? Entonces, ¿cómo estará recibiendo el próximo gobierno todo este tema de la situación de salud en el país? Cualquiera de los dos. Bueno, yo esperaría del actual gobierno y de su partido que aunque la lleva cuesta arriba para las próximas elecciones presidenciales, porque nosotros que tenemos un contacto directo con la población, la mayoría nos lo comenta, que lo más seguro es que el FMLN ya no sigue en el poder. Esperaría que fueran responsables, por lo menos que la información de la verdadera situación del país se pusiera abiertamente, a que la conociéramos los gentes que tenemos interés en aportar y en resolver toda esta problemática. Yo les quiero decir que en este momento no podemos saber mucha información que la han guardado en forma reservada dentro del Ministerio de Salud y otra información que la han maquillado, porque todos lo sabemos que cuando hay epidemias, cuando ven que los números les están saliendo fuera de lo que normalmente es aceptado, ellos presionan a los médicos que están dando sus consultas para que el diagnóstico lo registren en la forma, sí, como sospechas o en la forma que les pueda afectar menos ante la opinión pública. Entonces sí esperaría que el gobierno, a pesar de que vaya para afuera, que sea responsable, al que llegue o a los que se están proponiendo para llegar al Ejecutivo, esperaría de ellos capacidad analítica, apertura al diálogo de todos los entes que tenemos relación, para que les aportemos nuestros conocimientos, les aportemos las necesidades que tiene la población y las posibles soluciones del tema. En la actualidad, perdón, el sindicato, el colegio médico ha sido marginado o ha estado ausente de toda esta discusión, digo, en términos de cómo contribuyen ustedes al gobierno, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, nosotros en el colegio médico hemos solicitado audiencia con la señora ministra de Salud, hemos solicitado audiencia con la dirección del Seguro Social y no hemos tenido respuesta. Esperamos que el golpe que le dio la población en las elecciones se abran al diálogo y escuchen. Nunca nos han escuchado y al contrario, ustedes, la opinión pública, se han dado cuenta que a los que somos críticos inmediatamente nos atacan de que estamos con el partido opositor y que ese es nuestro objetivo. Nosotros esperaríamos, porque sí, como médicos, como representantes del gremio, somos los que enfrentamos, los que damos la cara por el sistema y somos los que conocemos las necesidades de la población. Y muchas veces nos toca sufrir a la par de nuestros pacientes esas necesidades y cómo ellos se complican. Entonces sí, hacerles el llamado que si no lo han hecho estos 9 años anteriores, que por lo menos
abran una oportunidad al diálogo, a un diálogo transparente que sea efectivo y que de verdad pueda resolver los problemas de la población. Sí, Carlos. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe un problema. Y es lo que este gobierno en estos 9 años no ha querido hacer. Nosotros hemos estado reiteradamente denunciando todos los problemas que pasamos al lado de nuestros pacientes, el desabastecimiento, la carencia, etcétera, etcétera. Y siempre, como dijo Milton, nos han descalificado, nos han insultado, nos han dicho que nuestras motivaciones son diferentes, cuando lo que hemos estado buscando es que abrir un poco los ojos de las autoridades para buscar caminos de solución. Pero ellos, hasta ayer o antier, que incluso Margarita Posada acepta esto, han negado absolutamente la existencia de los problemas. Entonces, desde el momento en el que se acepte que hay un problema de desabastecimiento, de saturación de los servicios, entonces se puede empezar a buscar caminos de solución. ¿Y quiénes tenemos las soluciones? Los que vivimos el problema más de cerca. O sea, nosotros, como dijo Milton, somos quienes damos la cara por el sistema ante los pacientes. Nosotros nos damos cuenta dónde están los cuellos de botella, por qué es que se dan el problema o el desfase y el retraso en la atención de los pacientes electivos. Pero entonces una buena relación, sindicatos, remitiéndonos al Hospital Sacamil, por ejemplo, en una buena relación con el sindicato, el director y todo el mundo ahí, se podría encontrar soluciones, identificar los problemas y a la vez factibles, las propuestas. Así es, sí se podría, pero no ha existido esa apertura hasta el momento. Entonces, para los que están ahorita, quizás el reto es aceptar cuáles son las cosas que están pasando, en primer lugar, ponerlo sobre la mesa para que se conozca cuál es la verdadera situación o el diagnóstico del sistema y que el Ejecutivo del periodo entrante pueda partir de ahí para buscar cuáles puedan ser las posibles soluciones. Y tiene que ser con el Consejo Técnico. ¿Se puede ser más eficiente con la cantidad de recursos económicos que se tiene en este momento? Definitivamente. Sí, se puede ser más eficiente, pero sí es evidente que se necesitan más recursos. No ha existido, digamos, la apuesta política a proveer esos recursos, porque todos en elecciones, por lo menos el gobierno del expresidente que está en Nicaragua y el actual gobierno, ofrecieron llevar el gasto de salud arriba del 5% del PIB. Ninguno lo cumplió. O sea que ellos, durante estuvieron en la presidencia, no hicieron los ajustes necesarios como para proveer este porcentaje al sector salud. Sí se necesita. Eso es algo que está claro, de que se necesita por lo menos un 6% del gasto del PIB para gasto en salud para mejorar las condiciones. Eso sí le daría, digamos, un cambio bastante significativo a Lo que pasa es que la también asistencia hacia la gente. Tendríamos que hacerlo eficiente. Por eso es que yo decía, y nosotros nos comprometemos ante la opinión pública como colegio médico, acompañado de todos los sindicatos del sector, en trabajar una propuesta a largo plazo. Los países que han tenido avances en atención sanitaria, sus reformas las han proyectado a 15, a 20 años. O sea, va más allá de la gestión de una administración, sí, de dos administraciones. Bueno, lo hemos visto, pues. Sí. Del gobierno anterior al actual han habido cambios en el sistema de salud. O sea, del mismo color de partido han estado allí y las diferencias son notables. Entonces, creo que el tema de salud no se puede ver con un quinquenio. El tema de salud tiene que traspasar transversalmente cualquier ejercicio de la presidencia. Y eso es el compromiso que tenemos los ciudadanos responsables, que no tenemos compromiso con ningún partido, a trabajarlo y a exigirlo para que la clase política se ponga de acuerdo, porque esto no tiene solución si no se llega a un consenso. Para cerrar, porque el tiempo se nos está yendo, ¿la reforma integral de la salud podría rescatarse algo de esa reforma? ¿Tiene algunos elementos que pueden ser rescatables? Sí, probablemente hay algunos elementos que sean rescatables, sobre todo en la atención, o sea, en llegar la atención primaria hasta los domicilios de los pacientes, pero más en temas de prevención o por ejemplo en temas de controles prenatales,
o en el tema de vacunación, por ejemplo, sí se puede rescatar bastante, pero no en el tema de un cardiólogo o un neumólogo que va a llegar al domicilio del paciente, porque no tienen capacidad de resolución. Que además los especialistas no querrán ir a meterse en las comunidades sabiendo con la situación con de el inseguridad, riesgo, o sea, agregándole sí, ese tipo de contexto, ¿no? Que los han puesto, ¿verdad? Pero llega el cardiólogo con un estetoscopio y prácticamente no puede hacer nada por el paciente, entonces más que referirlo. Entonces eso, por ejemplo, se podría evitar. Se podrían concentrar a los cardiólogos en un nivel de atención diferente al primer nivel, y es de reorganizar, porque ahorita como están las cosas, hay muchas labores que se duplican en todos los niveles. Entonces por eso decía yo que definitivamente se puede hacer mucho por hacer mucho más eficiente la atención en el sistema. Hay que abrir más hospitales. Probablemente hay que abrir más hospitales, pero no sea el primer paso. Primero hay que hacer que lo que está funcione bien, porque ese es otro error, que quieren abrir un nuevo Hospital Rosales y, por ejemplo, vimos el Hospital de la Mujer. El Hospital de la Mujer nuevo no ha resuelto muchos de los problemas que se traen de maternidad. Entonces, antes de abrir algo nuevo, mejor hay que hacer que lo que está funcione mejor. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Gracias, Milton, por estar con nosotros esta tarde. No, gracias a ti por invitarnos y quedamos a las órdenes. Gracias, Carlos. Sí, gracias. Siempre bienvenido. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.